mortalidad del paciente. Entonces hay que estar muy atento ante un llamado de una potencial reacción asociada a una transfusión. Antes de pensar con la charla propiamente dicha, quería, digamos, de alguna manera, que les queden grabados dos conceptos fundamentales que fueron cambiando con el transcurso del tiempo. Antes siempre, bueno, la transfusión siempre fue igual a un trasplante, todos lo saben. Cambiar, digamos, el concepto de sangre segura, que por más que nosotros, digamos, le hagamos pruebas de inmunoserología, biología molecular, digamos, el riesgo nunca es cero. Por eso uno lo que promulga es que sea sangre con garantía de calidad, o sea, que sea procesos que estén estandarizados y que uno pueda tener una trazabilidad a lo largo de todo el proceso. Y el otro concepto que quería desterrar es la famosa y eterna, la mejor transfusión es la que no se realiza. No, no es así. No es la mejor transfusión en la que no se realiza, no. Es la terapia transfusional con criterio clínico y, como dijo Carlos ayer, basado en la evidencia científica. Los objetivos de la clase, el primero, fundamentalmente, es pensar que eso puede ser una reacción asociada a la transfusión y tratar de identificar qué tipo de reacción es, cuál es el manejo de la misma, en los tiempos, en forma adecuada y segura, unificar criterios, porque generalmente el médico está durante un lapso de tiempo en el servicio, por más que después pueda estar de guardia activa o pasiva, pero la idea es que tratar de que cualquier médico de cualquier área que prescriba una transfusión maneje los mismos criterios ante una potencial reacción adversa o asociada a la transfusión. La comunicación efectiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que cualquier evento asociado a una transfusión tiene que haber un registro. Tiene que estar registrado en la historia clínica. Tenemos que animarnos a registrar, digamos, una potencial reacción. Hay que perder el miedo, porque la verdad que esto va en detrimento, digamos, de la clínica del paciente. Y bueno, ¿y cuáles serían las medidas de prevención ante una eventual nueva transfusión a determinado paciente? Lo bueno es que Carlos ya le dijo mucho en la clase anterior. A ver, les doy un caso clínico al inicio para ver si al final de la misma todos podemos determinar qué tipo de reacción asociada a la transfusión puede ser. Es una paciente de 74 años con diagnóstico presuntivo de púrpura trombótica idiopática, refractaria a múltiples líneas terapéuticas, que está en planes de esplenectomía politransfundida y que al finalizar una transfusión de plaquetas presenta como síntomas disnea, hipotensión, livideces y aumento de la temperatura. ¿Qué harían? ¿Esperamos un ratito y seguimos? Bueno, básicamente esto es para dar inicio a la charla de las potenciales reacciones asociadas a una transfusión. Ante el llamado de una potencial reacción, porque ante la duda, cuando pasa algo, cuando alguien se está transfundiendo, lo primero que dicen es, fue la transfusión. Entonces, lo primero que tienen que hacer es comunicarse con el servicio de medicina transfusional o con el médico a cargo del servicio y determinar. ¿Y ahí qué hacemos? Ante una potencial reacción, a ver qué hacemos. Vamos a ver al paciente, buscamos en el teléfono, a ver en la guía. Che, Oscar, tengo una paciente, ¿qué hacemos? No, hay que estar preparados. Y no tener miedo. Lo primero que tenemos que hacer es, ante una probable reacción transfusional, avisar al médico a cargo lo que estábamos hablando, detener la transfusión en forma urgente, mantener la vía permeable, valorar clínicamente al paciente y en base a eso vamos a ver qué conducta clínica vamos a adoptar. Obviamente que cuando detenemos la transfusión y se avisa al médico al cargo del sector, también tienen que dar aviso al servicio de medicina transfusional o de hemoterapia. Y acuérdense de algo que es fundamental. La unidad potencialmente asociada a esa reacción tiene que ser retirada por la gente de hemoterapia. O sea, que no la descarten.
Porque nosotros ante una potencial reacción tenemos que hacer una investigación para poder determinar cuál es esa reacción. Y ahí no podemos perder, ante un descarte de un hemocomponente, podemos perder datos muy valiosos. ¿Por qué le colocaba todo esto? Porque estos son, digamos, los servicios con los que ustedes interactúan. Acuérdense que medicina transfusional es transversal a todo el hospital. O sea, interactuamos con clínica médica, con cirugía, con la guardia, con el área de trasplante, y son todos servicios que están involucrados y es con los cuales nosotros tenemos que tratar de generar, digamos, un feedback, un intercambio muy fluido y manejar los mismos criterios. Básicamente, ¿cómo se pueden clasificar las reacciones? En inmediatas, que son dentro de las 24 horas, o en retardadas. Las de origen inmune y las de origen no inmune. Dentro de las de origen inmune, ¿cuál es la que nunca queremos enterarnos? La de una incompatibilidad O. Dentro de las no hemolíticas, nos vamos a encontrar con la más frecuente, que es la reacción febril no hemolítica, o también la alérgica, y en algunos casos podemos llegar a ver alguna reacción alérgica exacerbada, que es la anafilaxia. Y algunos casos, muy pocos casos, digamos, de TRALI, que muchas veces por ahí, como son diagnósticos de exclusión, es, digamos, muy difícil de detectar un caso de TRALI. Realmente son pacientes muy complejos, digamos, están muy tratados, se pueden dar en inmunocompetentes y muchas veces se pueden enmascarar con otros cuadros, como cuadros infecciosos, sobrecarga circulatoria, etc. Los no inmunes, es lo que le hablaba un poco. Bueno, otro de los tan temidos que nosotros hemos visto fueron de sepsis por contaminación bacteriana, por mala manipulación, digamos, de los elementos a romper la seguridad de la bolsa. Y los inmunes, que estos están dentro de los retardados, que se dan después de las 24 horas y hasta días después, en donde podemos ver algunos que hoy mencionó Carlos, la inmunización eritrocitaria, la hemólisis retardada, la púrpura, y la enfermedad de injerto contra huésped. Que después me voy a detener sobre esto más adelante, porque si bien es una patología muy poco frecuente, nosotros tuvimos una en el hospital. Y bueno, y las otras que están dentro de las no inmunes, las retardadas, son las enfermedades transmisibles por transfusión, que son todos los estudios que nosotros hacemos, ya sean desde el punto de vista de la inmunoserología o la biomolecular, y hay un montón de otras patologías no adolescentes para las cuales no hacemos detección, digamos, o porque no estamos obligados por ley, digamos, o porque no están dentro de nuestro plan. Y otras, digamos, que en relación a lo que por ahí le nombraba a Carlos hoy, que es una reacción que uno no tiene demasiado en cuenta, pero que se da en los pacientes trasplantados y en aquellos que tienen patologías congénitas hematológicas con un alto requerimiento transfusional, es la sobrecarga de hierro. En relación a la incidencia o a la prevalencia, digamos, de estas reacciones, la más común es la febril no hemolítica, que como bien decía Carlos hoy, con la leucorreducción universal se ha disminuido de un 0,1 a un 1%. Le sigue la reacción alérgica, las reacciones hemolíticas agudas, por incompatibilidad, una en 20.000, y después tienen, fíjense, la poca incidencia o prevalencia del TRALI, y ni hablar de la enfermedad de injerto contra huésped, que puede ser menos de un 0,1%. El tema es que su mortalidad es muy alta, es cerca del 99,9%. ¿Cuáles son los pacientes, digamos, que pueden estar en riesgo, pueden ser susceptibles, digamos, a este tipo de reacciones? Son los botones de mis dedos de pianista. Todos los pacientes pueden estar expuestos a cualquiera de estos tipos de reacciones. En aquellos que se realizan transfusiones de urgencia o sin compatibilidad, multíparas, politransfundidos, deficiencias congénitas o inmunodeficientes. Y hoy Carlos le nombró también algo que en personas inmunocompetentes, que él hablaba de la haplotipo homocigota con una haplotipo heterocigota, eso significa que también pueden reaccionar una enfermedad de injerto contra huésped en un paciente inmunocompetente.
sea que los inmunocompetentes también podemos hacer enfermedad de injerto contra huésped. En la reacción hemolítica aguda, sobre todo en las incompatibilidades de AO, ¿cuáles son los factores, digamos, en los cuales uno tiene lo primero que tiene que pensar ante una reacción de este tipo? El primero, obviamente, de acuerdo a la signo-sintomatología del paciente, tiene que ver las muestras, tiene que evaluar al paciente, la clínica del paciente, el momento de inicio, digamos, de la reacción, si fue dentro de los 10 o 15 minutos, hasta 10 mililitros pueden generar una reacción hemolítica aguda. Tenemos que evaluar todo, cómo estaban las muestras, si estaba mal rotulado. Y en estos casos, digamos, las hemólisis ¿de qué dependerán? Del número y la densidad de los sitios antigénicos, del tipo o subclase de la IgG, si es una IgG 1, una IgG 3, una IgG 2, una IgG 4, y la capacidad y potencia del anticuerpo para activar el complemento. Ante una reacción hemolítica aguda, esta es la fisiopatología. Es en una de las pocas que me voy a detener porque me parece que es la más importante. Cuando se produce una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, de anticuerpos contra antígenos eritrocitarios, que lo más común es una incompatibilidad ABO, se va a producir una activación del sistema de complemento que va a desencadenar, digamos, un fenómeno inflamatorio con la activación de la C3A, de las anáfilotoxinas, que esto liberan histamina, producen degranulación de los neutrófilos, aumentan la permeabilidad capilar, esto nos va a llevar a hipotensión, y también al generar este fenómeno inflamatorio, activan a las citoquinas que pueden activar al complemento. Y acá, digamos, dentro de esta fisiopatología, no es cuando se produce la destrucción de los eritrocitos, los que generan el daño a nivel renal no es la hemoglobina libre, sino el estroma que se libera, que eso va a impactar en la corteza renal y es lo que va a producir microtrombos, microtrombos vasculares, también depósitos, digamos, de inmunocomplejos. Esto va a disminuir la perfusión a nivel de la corteza renal y va a generar una insuficiencia renal aguda. Y esto va a ir, y este fenómeno inflamatorio se va a seguir disparando, por así decirlo, y va a ir afectando a otros órganos y tejidos, llevando a la claudicación del sistema. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede detectar ante una reacción de este tipo? Fundamentalmente, fiebre, por este mecanismo inflamatorio del que hablábamos, puede tener o no dolor en la zona de punción, hipotensión, dolor precordial y este dato, hemoglobinuria por la destrucción de los eritrocitos. Si el paciente estuviera anestesiado y no nos puede comentar cuáles son los signos y síntomas, vamos a detectar un sangrado anormal, la hemoglobinuria también, y una hipotensión arterial sostenida que no responde fácilmente a la administración de coloides o cristaloides. ¿Cuáles son los objetivos rápidamente que uno tiene que abordar? Contrarrestar el shock, o sea, tratar, digamos, esta hipotensión, ya sea con coloides o cristaloides o con vasodilatadores. Prevenir la falla renal, o sea, forzar la diuresis, y evitar o corregir si se encadenó un cuadro compatible con coagulación intravascular diseminada. ¿Qué podemos tratar de hacer, digamos, para evitar que esto vuelva a repetirse? Acuérdense que ante un llamado se activa el servicio y también otra palabra que la van a notar, que la voy a repetir varias veces, que ante un llamado, ante una potencial reacción adversa, vamos a disparar lo que se llama el sistema de hemovigilancia. El sistema de vigilancia, ¿para qué sirve? Para recopilar datos en relación al evento que nos están comunicando, analizar esos datos y tomar una conducta para evitar que en el futuro esto se vuelva a producir. Entonces, uno cuando analiza los datos, tiene que tratar de evitar el uso de muestras remitidas. ¿Qué significa esto? De que tratemos que las muestras las podamos sacar nosotros, y no que venga una muestra del laboratorio, de quirófano.
reagrupamiento pretransfusional de la unidad y del paciente. Nosotros hace unos años tuvimos un inconveniente en el sentido que cuando nos solicitaban una transfusión de quirófano, no nos dejaban entrar a quirófano, llegábamos hasta la guillotina, y en la guillotina muchas veces nos traían una muestra teóricamente del paciente, y nosotros reagrupábamos nuevamente al paciente y a la bolsa ahí en la guillotina. Lo que no sabíamos era lo que pasaba después. ¿Qué pasaba después? Esas unidades que nos pedían para diferentes tipos de cirugías traumatológicas quedaban en una batea, que por más que estén, digamos, debidamente rotuladas, hubo el famoso, a propósito de un caso, en el cual, ante una urgencia, manotearon de la batea una unidad que no era compatible con esa paciente, se la transfundieron a la paciente, con la mala suerte de que era una paciente de 20 años, en edad fértil, que estaba siendo sometida a una cirugía oncológica y que el papá era urólogo. Con lo cual, cuando se dieron cuenta, digamos, de lo que habían hecho, nos llaman a nosotros, le dijimos cuáles eran los pasos que yo le nombré recién, mantener una diuresis, tuvimos que empezar a forzar la diuresis, o sea, un montón de cosas, darle inotrópicos, por el tema de la hipotensión sostenida, mantener una presión sostenida, bueno. Y lo mejor, digamos, no es la conducta médica que uno hace, sino que después tuvimos que ir a hablar con el papá. ¿Por qué? Porque la paciente, la cirugía, gracias a Dios, fue un éxito, como dirían los cirujanos, pero el tema era después el mantenimiento clínico ante la injuria que nosotros le habíamos provocado. Cuando la paciente llega a la terapia, el papá, les dije urólogo, ve que estaba sondada la hija. Entonces, y ve que estaba con hemoglobinuria. Entonces nos pregunta, ¿qué pasó? El anestesista me dijo, ¿me acompañás? Y sí, flaco, acá estamos todos metidos en el baile. Tuvimos que ir, le explicamos, le dijimos lo que había pasado. El papá nos dijo, bueno, actúen, qué sé yo. Hicimos y gracias a Dios tuvo un final feliz, no tuvo ningún, a largo plazo, digamos, no tuvo ningún efecto adverso en la paciente, por así decirlo. O sea, la verdad que quedó como una anécdota, pero a raíz de eso disparó otras cosas dentro del hospital. Porque este ya no había sido un hecho aislado, sino que ya había pasado en otra oportunidad el tema que muchas veces no nos habíamos enterado. Entonces, a partir de ese momento, se hizo un análisis de causa-raíz, ¿sí? Que era lo que yo les decía, se junta toda la información, se analiza la información y se toma una conducta. A partir de ese momento, en todos los quirófanos del hospital, nosotros tanto en el quirófano de cirugía general o en el de traumatología, porque traumatología en nuestro hospital es como un hospital aparte, digamos, tenemos como un búnker de hemoterapia. Hay un técnico de hemoterapia en cada quirófano, con una centrífuga, con una heladerita, con un stock mínimo, y directamente nosotros tomamos las muestras ante un requerimiento, digamos, una transfusión, se hacen las compatibilidades y se hace todo ahí. O sea que la idea, digamos, es que uno aprenda de todo esto y pueda, digamos, a evitar o minimizar de que vuelva a ocurrir en el futuro. En relación a la reacción febril no hemolítica, bueno, era lo que hoy les decía, Carlos también se lo había dicho, cuáles eran las medidas de prevención y todo eso, es la reacción más frecuente con las que nos podemos encontrar, generalmente está asociada, digamos, es por acumulación de citoquinas o bien de reacciones contra anticuerpos leucocitarios, en los cuales pueden ser de tipo HLA o contra las plaquetas. Es la reacción adversa más frecuente, con la leucorreducción universal, como les había dicho Carlos hoy, disminuyó hasta un 1%, y lo más común es que se vean politransfundidos o en multíporas. Básicamente, estas son las manifestaciones. Como es por acumulación de citoquina y puede generar una reacción, digamos, contra los anticuerpos leucocitarios, estos pueden activar las citoquinas
y generar una reacción inflamatoria caracterizada por fiebre, por temblores, castañeteo de dientes, pueden tener también trastornos en la saturación y en la perfusión. Dentro de la fisiopatología, bueno, era lo que les nombraba recientemente, que es por acumulación de citoquina, o bien contra antígenos plaquetarios o leucocitarios de tipo HLA. ¿Qué hacemos? Ante una primera reacción, generalmente uno lo que hace es observa, monitorea, documentar. Acuérdense, es fundamental que ante una reacción probablemente asociada a una transfusión, y si la pudimos identificar, la tenemos que documentar. Hay que registrarla. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes se pueden volver a transfundir. Y en el caso de que se vuelvan a transfundir, hay que tomar medidas de prevención para tratar de minimizar la reacción. Porque por más que uno tome medidas, como pueden ser desde premedicarla o filtrar ese hemocomponente, lo puede volver a hacer. La idea es que sea de menor cuantía de que por ahí la vez inicial. La reacción alérgica es la que le sigue, digamos, a la reacción febril hemolítica. Generalmente es causada por alergenos que están presentes en el plasma, por acumulación de IgE o infusión de sustancias vasoactivas. Los síntomas, ¿cuáles son? Puede ser desde una mácula, desde una pápula, que es una sobreelevación en la piel. Generalmente lo que caracteriza esta reacción es la urticaria, y en algunos casos más severos puede llegar a edema facial, broncoespasmo, caracterizados también pueden tener estridor laríngeo, disnea, cianosis, con lo cual el tratamiento es totalmente diferente al de una reacción alérgica, y ahora lo vamos a ver, que es la reacción anafiláctica. La causa fundamental puede ser por inmunización por IgA en pacientes que tengan una deficiencia congénita de esto. La clínica, como les nombraba recién, puede estar caracterizada por tos, disnea, el edema laringio, fundamentalmente las manifestaciones a nivel respiratorio, como son el broncoespasmo, el estridor y la hipotensión. Y algo para diferenciarla de la reacción febril no hemolítica, que es una de las que vimos ayer, que después le va a servir para los diagnósticos diferenciales, es que estas reacciones, tanto la alérgica como la anafiláctica, no tienen fiebre. El tratamiento, como les dije al principio, automáticamente suspender la transfusión, mantener la vía permeable, y si tiene compromiso con broncoespasmo, estridor laringio, edema de glotis, inyectar adrenalina, establecer una vía aérea segura y, si es necesario, oxigenoterapia. En el caso de que vuelva a ser transfundido este paciente, hay que tener, digamos, la precaución de que eso, si uno sospecha o hizo el diagnóstico que tiene un déficit de IgA, glóbulos rojos lavados y transfusión con donantes que no tengan IgA. Esta me parece que... Las del Trali me parece que me las pasé. Y bueno, una de las reacciones, que si bien es una reacción no muy frecuente, pero sí es una de las que más modifica la morbimortalidad de los pacientes cuando se están realizando una transfusión, es la injuria pulmonar aguda, que es el Trali, cuyos criterios, digamos, son... Básicamente se caracteriza por 4 criterios. Uno es que el paciente presenta una hipoxemia severa, aguda, dentro, digamos, de las 6 horas de administrado el hemocomponente, que tenga un antecedente de una radiografía de tórax normal y que luego de esa transfusión presente un infiltrado de 4 cuadrantes en la radiografía de tórax. Y generalmente, digamos, ante este tipo de reacciones, digamos, es muy difícil de hacer. Todas estas reacciones, acuérdense que son diagnósticos de exclusión. Muchas veces los pacientes que realizan este tipo de reacciones son pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos, en los cuales, digamos, también se pueden confundir con infecciones, ya sean bacterianas o pulmonares, o también con sobrecarga circulatoria. Acá me quería detener un poco y mostrarles
porque la intención, digamos, de esta charla era que sea un poco más práctica que teórica, porque, que era algo que hablábamos hoy con algunos de los colegas, porque la parte teórica la pueden leer, es de fácil acceso, pero a mí lo que me interesa es transmitirle, digamos, la experiencia que nosotros tuvimos en el hospital. Una ya les conté recién, otra de la que tuvimos, era una paciente de unos 65 años de edad, con un diagnóstico de una leucemia linfática crónica, que en un momento no tenía ningún tipo de afectación clínica, con lo cual estuvo en seguimiento sin ningún tipo de tratamiento, digamos, durante varios años, hasta que presentó manifestaciones clínicas, caracterizadas por anemia, leucopenia, etc. Cuando se deciden a tratarla, se le dio un triple esquema, que era lo que se usaba en ese momento, y en el cual tenía algo que hoy el doctor nombró, que era el famoso análogo de purina, la fludarabina. La paciente estaba con un alto requerimiento transfusional. Era del interior de la provincia de Buenos Aires y se aproximaban las fiestas. La paciente estaba compensada, tenía aproximadamente 24 de hematocrito, pero como eran las fiestas, se quería ir al interior, no quería volver, la verdad que estaba estable desde el punto de vista hematológico, se decide la transfusión. Por eso, acuérdense que lo importante, digamos, no solamente están en las reacciones, digamos, asociadas a la transfusión, sino arranca ya desde la prescripción y de algo que les nombraba Carlos hoy, de los umbrales. O sea, por eso es lo que hablábamos hoy al principio, de que hay que tratar de que las transfusiones sean con criterio clínico y basado en evidencia. Se transfundió la señora. El hemo, como va, cuando fue la prescripción, no estaba muy clara, decía el diagnóstico, pero ella había suspendido el tratamiento hace 7 meses. Y en la prescripción no estaba determinado qué tipo de esquema le habían dado. O sea, entonces ella vino con un papelito, no estaba en la historia, vino en forma ambulatoria, y se transfundió con un hemocomponente que estaba filtrado, pero no estaba irradiado. La señora volvió, como suele pasar en estos casos, y después lo van a leer, a los 10 días, como dice el manual, con manifestaciones cutáneas, que Carlos no nombraba, tenía una urticaria y tenía un enrojecimiento de la piel, con deposiciones diarreicas, varias deposiciones diarreicas, anemia, leucopenia, trombocitopenia. O sea, fue post Navidad, imagínense, ella se transfundió antes de Navidad y volvió después de Año Nuevo. Imagínense qué buena noticia un 1 de enero del año siguiente. Cuando nos llaman de clínica médica y nos pregunta la gente de hematología y de clínica, ¿qué nos parecía? Cuando nosotros vimos las manifestaciones en piel, el antecedente transfusional, las deposiciones diarreicas, le dijimos, bueno, mirá, lo más probable es que sea, digamos, una enfermedad de injerto contra huésped post-transfusional. Le hicieron biopsia y se confirmó el diagnóstico. Tuvo un alto requerimiento transfusional y, como les vuelvo a reiterar, van a leer después, con el manual técnico, en la bibliografía que tengan, a los 30 días la señora falleció. Y se transfundió diariamente durante esos 30 días. Pero fue un caso, digamos, para nosotros fue paradigmático, porque se tuvieron que cambiar un montón de cosas en el hospital desde el punto de vista de los procesos, se tuvieron que mejorar los procesos, y la verdad que fue un aprendizaje, y cada vez que nosotros tenemos, digamos, una charla de este tipo, tratamos, digamos, de transmitir, porque le puede pasar a cualquiera y en cualquier lugar. Bueno, ella había venido con todo esto: hipertermia, el rash, compromiso gastrointestinal. Esto era el diagnóstico a nivel histopatológico, se había hecho la tipificación HLA del linfocito donante del receptor. No es ella, esto les digo, esta foto la saqué de un libro, no podemos. Pero fíjense, así eran las manifestaciones cutáneas, llegó a estar así, y la verdad que fue un compromiso sistémico severo. ¿Cuáles son los pacientes que pueden llegar a desarrollar este tipo de patologías? Los pacientes que van a ser sometidos a transfusión intrauterina, los recién nacidos
con un peso menor a 1200. Los pacientes trasplantados, fíjense esto, las leucemias linfáticas crónicas o que también se pueden ser determinados linfoma no Hodgkin de bajo grado, tratados con análogos de purinas. Ella había suspendido el tratamiento 7 u 8 meses antes y se había transfundido previamente también con hemocomponentes solamente filtrados y no hizo ninguna reacción. Pero después, cuando empezamos a analizar la biografía, hasta 12 meses o más, recomiendan seguir pasando hemocomponentes irradiados y filtrados. Hoy Carlos le habló muy bien del tipo de indicación, ¿sí?, cuando le dijo el análisis de la evidencia. Bueno, acá básicamente cuáles son las formas de prevenir la irradiación, que puede ser por rayos gamma o por rayos X, y la inactivación fotoquímica. ¿Cómo disminuir? Bueno, básicamente acá lo que uno tiene que tratar de generar conciencia es de poner en práctica el sistema de hemovigilancia y aparte de que se animen, digamos, a reportar los potenciales adversos, porque muchas veces lo que pasa es que no se reportan. Ese es el gran problema que tenemos todos. Y si no se reportan, no podemos modificar las conductas. Nosotros pusimos en práctica un programa de hemovigilancia hace ya un año en el hospital. Lo estamos desarrollando más que nada en la sede de San Justo, porque al ser una sede de menor cantidad de camas y que los médicos generalmente no tienen tanto giro, digamos, podemos unificar criterios y manejarnos todos de la misma manera. Por ahí en el de Almagro, que tiene casi 1000 camas, un montón de médicos, es muy difícil, digamos, unificar criterios y poder tratar de llevar adelante esto. Pero también se está haciendo. Entonces la idea fue no solamente generar el comité de hemovigilancia, sino también tener, digamos, como así decirlo, un auditor a través del comité, digamos, de transfusión intrahospitalario, que eso es fundamental. Y en el cual ahí los únicos actores no somos los médicos, digamos, especialistas en medicina transfusional, somos todos. Ahí entran los clínicos, los infectólogos, los cirujanos. Hay que tratar de involucrar, digamos, a la mayor gente posible porque esto es un trabajo de equipo y no tienen que ser, digamos, ¿cómo les puedo decir?, arrestos individuales, porque esto lo tenemos que hacer entre todos. En relación a la hemovigilancia, para que ustedes entiendan un poco más, abarca no solamente la transfusión o el acto transfusional, sino ya desde el inicio de la donación, de todo lo que es la selección del donante, el fraccionamiento, el almacenamiento y la distribución. Nosotros cuando hacemos un análisis de datos, tenemos que tener en cuenta todo este mapa de proceso. La hemovigilancia abarca todo esto, desde el donante hasta el acto transfusional propiamente dicho. Los comités de transfusión intrahospitalario, ¿dónde van a hacer foco? Sobre todo en el acto transfusional, pero van a tener que evaluar todo esto para ver dónde estuvo el desvío. Y algo que siempre lo escuchamos o charlamos con Pedro, con otros colegas, digamos, siempre hay que tener en cuenta lo que es el Patient Blood Management, en donde hay que tener muy en cuenta los pilares y sobre todo hay que tener los criterios basados en evidencia científica. Antes siempre se decía, no, ¿para qué le va a pasar una? Pasémosle dos. Hoy está científicamente demostrado, y hoy Carlos le mostró bien los umbrales, que con la transfusión de una unidad, si uno mejora los síntomas, ya está. No es necesario seguir invadiendo al paciente. Acá está lo que les decía del comité de transfusión intrahospitalario. Y bueno, ¿y de qué manera, digamos, nosotros podemos hacer algo para prevenir esto? O para unificar criterios. Teniendo en cuenta todo lo que les dije, y que les repetí varias veces el tema de la evidencia científica, bueno, generar guías de práctica clínica, que es lo que nosotros estuvimos haciendo en el hospital a través del comité de transfusión intrahospitalario. Guías institucionales para la indicación de componentes sanguíneos irradiados, para la indicación de componentes sanguíneos leucorreducidos, para los umbrales, para la indicación de glóbulos rojos concentrados y para la indicación de plaqueta, que esta, sobre todo,
No tanto, los más controversiales en la indicación de plaquetas siempre son las profilácticas. Lo que les decía, y que creo que Pedro también lo nombró en su discurso cuando él, y que a mí la verdad que me puso muy contento, cuando se pudieron unir tanto obstetricia como medicina transfusional para llevar a cabo esta jornada. Lo fundamental es hacer esto, establecer puentes con todos los actores involucrados. Establecer puentes, vínculos, para que nosotros podamos charlar y manejar el mismo idioma, y no que cada uno tenga restos individuales y actúe de determinada manera. Hay que estandarizar las cosas y unificar criterios. Trabajo en equipo, obviamente. Esto se los dejo, esto va a quedar la presentación acá, y igual al final les dejo. Es más que nada un resumen de las reacciones, sobre todo, cuáles son la frecuencia, la causa, los síntomas y el manejo. No se los voy a volver a repetir porque ya lo estuvimos charlando. Y bueno, atento a sus preguntas. Bueno, Igual muchas gracias, Doc. Vos no necesitas micrófono. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Me está ignorando. Ya tiene que aumentar la dosis del antidepresivo. Walter, en realidad compartir una experiencia que hemos tenido una charla hace un ratito con la Ceci, una de las técnicas que trabaja con nosotros y también en otro hospital en donde no tiene un médico hemoterapeuta en forma permanente, es ocasional. Entonces ella me decía que respecto de la premedicación, que para el Hospital Lago Mayor la respuesta es no. Nunca premedicamos, solo tratamos las respuestas, pero también hay quien está ahí al lado de la transfusión. Y ella me decía, nosotros en el hospital sí premedicamos. Me parece que son realidades diferentes y que creo que por ahí pasa mucho, si pasa en la provincia, yo estoy segura que pasa en otros lugares, no nos sentimos tan especiales y que la decisión podría llegar a pasar por ahí. Claro. Me parece que la decisión podría llegar a pasar por ahí. Quizás un técnico que está solo y que hay, no sé, un médico que no puede acompañar el acto transfusional, quizás podría llegar a ser una necesidad la premedicación, pero me parece a mí que por lo menos dejar como respuesta a la charla que no sea fijo, que no sea siempre y que no sea una decisión universal de ninguna manera. Bueno, te paso a responder porque en mi respuesta va a tener un mix. Así como te decía que trazamos puentes, vínculos y qué sé yo, todavía tenemos áreas inexpugnables que no podemos cambiar algunas conductas. Nosotros el año pasado, viste como te decía hoy que generamos las guías de práctica clínica, bueno, generamos una guía de premedicación. ¿Y cuáles son los criterios para premedicar? Tanto en adultos como pediátricos, porque son dos poblaciones totalmente diferentes. Bueno, con los adultos tuvimos muy buen feedback, y que generalmente, y aparte empezamos a registrar en la historia, también nosotros lo registramos en nuestro sistema informático, porque hoy, como le explicaba a Carlos, nosotros tenemos dentro de la historia clínica del paciente, tenemos una ficha de reporte de reacciones adversas, en la cual el médico que detecta la reacción me reporta con los signos, síntomas, y qué hizo. Igual siempre nos llaman antes de algo. Él reporta y automáticamente a mí me genera un mail que me llega a mi casilla de correo. Yo tengo que hacer la verificación de ese reporte y ver si coincido o no con la conducta tomada por él. Cuando yo completo esa información, automáticamente se genera una evolución que queda en la historia clínica del paciente. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que queda en ese episodio. Se cierra ese episodio de la historia. Nosotros tenemos la historia clínica 100% informatizada. Cuando dice clínica le hacemos un papel, quédense tranquilos. Y entonces te queda en ese episodio. Si el paciente vuelve al mes, vos no tenés ningún registro de que él tuvo un evento asociado a la transfusión. Pero nosotros, al tener un sistema informático en el servicio, que todavía no tiene una interfase directa con, nosotros ya nosotros lo dejamos registrado y qué tipo de reacción y qué conducta tenés que hacer. Entonces muchas veces cuando te llaman ahora, los de adultos te llaman y dicen, vino fulanito de tal a transfundirse, ¿premedica? Si nosotros no tenemos ningún registro, le decimos, no, no premedica. Si nosotros tenemos un registro, sí, mira, hizo reacción, a ver, en tal fecha, qué sé yo, te sugerimos que hagas esto, esto y esto.
Con pediatría no lo pudimos lograr. Pediatría premedica universalmente con difenhidramina e hidrocortisona, de onda. No lo pudimos cambiar todavía. En la sede de San Justo, que es más chica y por ahí que nos interactuamos mucho más y los médicos nos conocemos entre todos, algunas cosas estamos modificando. Ahora ellos tienen hospital de día, con lo cual el tema de la premedicación no es un tema menor. Pero fíjate que a pesar de que nosotros pusimos en el tapete un sistema de hemovigilancia avalado por el director, que fue el que bajó línea para todos los servicios, algunas cosas todavía no podemos cambiar. Lo que sí pudimos dar, digamos, otra vuelta de rosca es que ahora reportan mucho más que antes. Imagínate que nosotros arrancamos en el 2016 allá con trasplante y del 2017 al 2021 tuve 7 reportes. Cuando nosotros en promedio hacemos entre 4.500 a 5.000 actos transfusionales anuales. Y en 4 o 5 años me reportaron 7. Ahora lo que pudimos lograr es de que implementamos esto, ya tengo más de 10 o 12 reportes en lo que va del año. O sea, la idea es tratar de sacar el miedo, que la gente se anime, digamos, porque esto nos permite a todos mejorar y mejorar, digamos, la seguridad transfusional, que es lo que queremos, o sea, es no dañar. Pero la premedicación es un tema... La pregunta es, con respecto a la premedicación, ¿con qué y para qué? Bueno, ese es otro tema. Porque el combo de la difenhidramina y el corticoide parece que es la panacea de la política pretransfusional para premedicar. Desde el punto de vista fisiopatológico, si el paciente hace una reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión, esto es un caramelo subus, ¿ok? Entonces, si es una reacción febril no hemolítica, como dijo él, espero que suceda por segunda vez, porque solamente un 30% de los pacientes que hicieron una reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión lo reitera. Si ese paciente ya tuvo un antecedente, buscaré, porque el componente más frecuentemente comprometido en una reacción febril no hemolítica es el concentrado plaquetario y cercano a la fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está leucorreducido, porque las plaquetas mientras están en movimiento se rompen los glóbulos blancos, liberan las citoquinas y entonces hace la reacción febril no hemolítica, aún porque a veces también nosotros psicológicamente nos deja tranquilo porque hicimos la leucorreducción. El día 5 del vencimiento casi no tiene sentido, quedan muy pocos glóbulos blancos indemnes. Los que se rompieron liberaron no solamente los citomegalovirus, sino la citoquina, y por eso es que dice, ¿por qué si yo hice la leucorreducción, por qué el paciente hizo fiebre? Porque no hubo una leucorreducción pre-almacenamiento. Entonces, espero que repita el evento y entonces hago la prevención eventual con antipiréticos, definitivamente. Y dejo la dexametasona y o fenhidramina para la reacción alérgica. ¿Sí? Es más, espero que lo haga, lo trato, hasta me puedo dar el lujo de seguir después con el mismo hemocomponente, porque una vez que yo inhibí los receptores anti-H1, ya me quedo tranquilo. Es el único evento adverso que yo puedo reiniciar la transfusión después del tratamiento, porque ya tengo inhibido los receptores H1. Pero de todas maneras digo, hay que tener mucho cuidado porque los médicos tienen por costumbre el combo de la difenhidramina y el corticoide, y eso sirve solamente para la reacción alérgica y o anafilactoide. ¿Sí? Pero para la reacción febril no es la medicación que hay que usar. Es más, de hecho, la experiencia que por ahí les quería transmitir es que muchas veces no te creen tampoco. Entonces, cuando vos tenés una reacción de ese tipo, nosotros hemos tenido reacciones febriles no hemolíticas que nos llaman y me llaman ya cuando le digo, ¿y qué hiciste? No, ya le pasé difenhidramina, hidrocortisona, pero el paciente me sigue temblando, me desatura. Digo, no, flaca, a ver, explícame cómo es, lo voy a ver al paciente,
le pasamos antitérmico y con 1 gramo de paracetamol se solucionó la reacción. Bueno, eso tiene que ver también con el tema de estar presente, de la credibilidad y de actuar en consecuencia y sobre todo de que tenga suerte y de que responda a lo que vos le dijiste. Entonces eso también genera, digamos, confianza y ahora, por ejemplo, ya nos llaman antes de hacer algo. Antes ya te llamaban cuando ya habían hecho todo, como te decía Oscar, ya pasaban el combo y el paciente seguía con una reacción. Cuando vos le decís que es un mecanismo inflamatorio, que es por acumulación de citoquina, que es por esto, no te creen. Ah, paracetamol. Sí, claro, paracetamol. Pero bueno, por eso les digo que el tema de la premedicación no es un tema menor. Otro mito de la medicina para sacar la reacción febril no hemolítica, lavar los glóbulos rojos. Me da un odio cuando escucho lavar glóbulos rojos. Lavar glóbulos rojos es sinónimo de contaminación de ese glóbulo rojo para que después haga una sepsis posttransfusional. Lavar glóbulos rojos es tranquilizar psicológicamente al que lo solicita, pero al paciente va a ser igual, porque el nivel de lavado, de leucodepresión con un lavado no sirve absolutamente nada. Porque además, lavar, ahí hubo una indicación de glóbulos rojos lavados que es para la reacción anafiláctica. Lavar glóbulos rojos significa usar por lo menos 2000 centímetros cúbicos de solución fisiológica y con circuito cerrado, con conector estéril para tubuladura, porque si no es sinónimo de contaminación.